tienen que cumplirse, tienen que darse para garantizar que haya una relación siempre directa entre el derecho y la política. Al podcast de teoría política favorito de todos ustedes. Hoy tenemos una invitada especial, Marta Luz Tapias. Con ella vamos a resolver el principal interrogante que tenemos para este episodio. Nuestros invitados especiales de hoy son Luisa Fernanda Vanegas y Juan José González. digamos con nuestra pregunta principal. ¿Cuáles son las principales relaciones entre el derecho y política en la modernidad? Bueno, yo creo que en la modernidad y antiguamente siempre había una relación muy directa entre lo que es la política y el derecho. La política como administración y como orientación de ciertas teorías políticas de cada estado, o sea, de cómo se va a desarrollar la política en cada estado, son muy particulares. Pero el derecho tiene que estar muy unido ¿a qué? A la necesidad de esas particulares para satisfacer ¿qué? Para satisfacer la dinámica que siempre ha tenido el derecho. El derecho tiene una relación directa con la política porque es la comunidad, es el pueblo, es la persona la que da ¿qué? El dinamismo para que el derecho vaya ¿qué? Vaya teniendo nuevas posibilidades de visorarse. Esto no quiere decir que se pierdan los principios del derecho siempre tienen que estar latentes, tienen que cumplirse, tienen que darse para garantizar que haya una relación siempre directa entre el derecho y la política, independiente del sistema político que es distinto al derecho. Supongamos, en Colombia tenemos un Estado social de derecho, todo está normatizado, todo está organizado, todo tenemos un derecho positivo, tenemos un derecho legislado. Puede que otros estados tengan una política, como decíamos ahora precisamente, tengan una política muy de que sea no más que el beneficio para el poder, para el gobernante. Y esa no es la idea de la relación y el derecho. La idea principal es que esa relación entre derecho y política sea para satisfacer ¿qué? Las necesidades del pueblo o de la comunidad, siempre y cuando consulten ¿qué? Los principios generales de derecho, consulten las libertades individuales y consulten los principios generales que son muy importantes cuando vayamos a desarrollar la ponderación de ellos en un caso concreto. Dentro de las otras preguntas que tenemos para nuestra invitada especial está, ¿cómo se diferencia el poder político arbitrario del poder regulado por el derecho? Tienen una diferenciación supremamente grande. El país arbitrario o el derecho arbitrario, yo no le diría ni que es derecho, sino que es una arbitrariedad del derecho. ¿Por qué? Porque es la intención de una persona o de un sistema para imponérselo a una comunidad que a lo mejor no consulta su necesidad. En cambio, el poder legislativo, el poder judicial, el sistema orgánico judicial, la creación de las leyes que consulten la necesidad nuestra, lo hacemos a través de ¿qué? De normas que tienen un procedimiento regulado. ¿Para qué? Para que esa necesidad se vuelva ¿qué? Norma. Y esa norma, el Estado tenga políticas para hacer efectiva ¿qué? Ese derecho, esas normas, esas garantías individuales, esos principios constitucionales, esos derechos fundamentales que se deben de garantizar en todo Estado social de derecho. Hablar de derecho arbitrario, yo creo que no va. Se habla de arbitrariedad y de derecho. Profe, por ejemplo, ¿usted cree que en Colombia tenemos un sistema político que nos permite ejercer un derecho legal o, por el contrario, nuestro sistema es arbitrario? Yo que es legal. Y hoy por hoy creo que es más legal cuando tenemos, por ejemplo, las altas cortes tomando posiciones muy independientes, contrario, por ejemplo, a algunas posiciones del gobierno actual, si me están preguntando del gobierno actual. Todavía conservamos que la legalidad y la legitimidad y la creencia de la separación de poderes. ¿Hasta cuándo? No sé. Pero hoy estamos garantizando la separación de poderes y eso es lo que hace que la democracia y el Estado social de derecho viva hoy. Bueno, de esa primera pregunta principal nos surgieron varias y entre esas, ¿qué ejemplos actuales muestran la influencia de la política en la creación de leyes? Mire, hoy hay una política muy importante y pongo como ejemplo la política de restitución de tierras. Cuando se habla de políticas de restitución de tierras, es una política que tiene hoy el gobierno. ¿Y cómo se desarrolla ese derecho? A través de las normas que se crearon para la restitución de tierra. Esa norma nos dice cuáles son las tierras que se van a dar a los campesinos, qué requisitos tienen que tener. O sea, esa política ya está regulada. Un ejemplo concreto en este momento sería ¿cuál? La restitución de tierra. Hay también políticas para las víctimas, para proteger a las víctimas, y sale que las normas para garantizar la no repetición, la indemnización. O sea, hay políticas de Estado que se van, ¿qué? Se van o se tienen que ir regulando. Yo digo que hace unos 70, 80 años aquí no existía una política para las víctimas. No existía un tribunal como la que para volver a la verdad, descubrir la verdad. O sea, hay una cantidad de situaciones políticas administrativas que se van regulando para hacer efectivo ¿qué? Esa política de Estado y llevar a feliz término un Estado social de derecho. Siguiendo con las subpreguntas que se generaron a partir de la pregunta principal, tenemos como el papel de los jueces en las decisiones políticas modernas.
Respecto a la pregunta de Lu, yo sí pienso que los jueces en este momento tienen un papel demasiado importante pues en la sociedad, porque ellos son como los que se encargan de regular la relación entre el Congreso, el gobierno y la ciudadanía, e incluso como eh, eliminar, por así decirlo, o reprochar una ley cuando pues estaba en contra de los derechos humanos. Un ejemplo de eso pues es el aborto, la de género o la protección del medio ambiente. Pues ellos con sus decisiones realmente sí tienen un poder político directo en la sociedad actual. Sí, estoy de acuerdo porque además los jueces se aseguran de que nadie esté por encima de la ley, ni siquiera los mismos gobernantes, lo que fortalece la democracia y evita el abuso de poder, aunque muchos critican que a veces los jueces toman decisiones muy políticas y esto genera tensiones en la rama ejecutiva y en la legislativa. Para definir, entonces, podemos decir que los jueces no solamente crean normas y las aplican, sino que también tienen influencia en la vida política, en el rumbo político para las personas y la sociedad. Para ir dando cierre a este capítulo de hoy, queremos hacer como la siguiente pregunta que nace de la pregunta principal, o bueno, hacer, no, como aclarar, y es cómo influyen los procesos modernos como la Revolución Francesa y la independencia americana en el derecho moderno. La respuesta es demasiado larga y conlleva como a sacar otros matices. Una forma de concluirla sería la siguiente. Por ejemplo, la Revolución Francesa permitió que quienes fueran reconocidos para realmente ejercer el derecho fuera el pueblo y no los gobernantes. Es decir, permitió que realmente la sociedad pudiera ejercer sus derechos. Y también incluyó, o bueno, dio inicio al Código Civil Napoleónico. Cuanto a la Revolución Americana, uno de los procesos pues, modernos más importantes fue que hubo, o bueno, creó una constitución escrita, es decir, un libro donde podemos encontrar los derechos pues, de la sociedad, donde podemos dirigirnos, buscar cuáles son nuestros derechos y cómo hacerlos valer. Dentro de eso, reconoció también que uno de los derechos principales sería la vida y la libertad. Resolviendo como esa pregunta que realmente, aunque tiene muchos matices, me parece como muy importante dejarla clara, llegamos al final de nuestro episodio de su podcast favorito de teoría política y queremos agradecerle demasiado a Juan José y a Luisa, a la profe Marta Luz, que aunque en este momento no está presente, su participación realmente fue muy importante. Esperamos volverlos a tener muy pronto por este podcast. Gracias por la invitación. Gracias. Con gusto, esperamos estén pendientes de nuestros próximos episodios.